Los ingredientes para nuestra salsa barbacoa son 2 cebolletas, 30 gramos de azúcar moreno, 10 mililitros de salsa Perrin, una cucharada de pimentón dulce, una cucharada de mostaza, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de ketchup, 200 gramos de tomate natural triturado, una cucharada de salsa de soja, 10 mililitros de vinagre, una cucharada de aceite, media cucharada de pimienta negra y sal al gusto. Lo primero que hemos hecho es enjuagar bien nuestras cebolletas. Y ahora lo que estamos haciendo es cortándolas muy pequeñitas. Y cuando acabemos, lo que vamos a hacer será refreírlas. Mirad, cocinillas. Ahora lo que vamos a hacer será poner nuestra cucharadita de aceite. Vamos a poner a calentar el fuego. Y cuando esto esté calentito, vamos a pasar a echar nuestras cebolletas. Dejaremos un par de minutitos que se doren un poco y ya empezaremos a poner todos los ingredientes. Mirad, cocinillas, el aceite ya ha empezado a calentarse, así que vamos a poner toda nuestra cebolleta. Vamos a dejar solamente que se ablande. Vamos a ponerla toda. Vamos a estar muy pendientes para que esto no se nos vaya a quemar. Simplemente queremos que se ablande un poco. Voy a bajar un poco el fuego. Lo voy a poner a fuego medio. Sobre 9 que tiene mi fuego, lo he puesto en el 5. Mirad, ya está cambiando de color. ¿Veis que ya está transparente? Las partes blancas ya están transparentes. Así que voy a pasar a poner el azúcar. Y voy a mezclar muy bien. Ahora voy a dejar esto haciéndose durante un par de minutos. Voy a bajar un poco más el fuego y lo voy a poner a fuego bajo.
nuestra miel. Y nuestra pimienta molida. Nos falta la sal. Vamos a remover esto un poco. Y ahora vamos a ponerle el toque de sal. La sal siempre al gusto, ¿eh? Y ahora vamos a dejar cocinar esto 5 minutitos. Así que vamos a empezar a contar. Mirar, cocinillas. Ya han pasado los 5 minutos, así que lo que voy a hacer será pasar a mi vaso de batir y pasar la batidora, porque yo quiero que esto no se vea, ¿vale? Podéis dejarlo así, pero yo quiero que esto quede totalmente trituradito, como una salsa barbacoa que hubiésemos comprado en la calle, pero esta es hecha por nosotros. Mirad, cocinillas. Y ahora voy a pasar a un recipiente para que cuando enfríe lo pondré en la nevera. Mirad cómo nos ha quedado. Totalmente licuada, no hay restos de cebolleta. Y está riquísima, que ya la he probado. Vosotros también tenéis que probarla por si necesitáis echarle algún condimento. Sencillamente un poco de sal. O si queréis que sepa pues un poco más fuerte, un poco más de pimienta. Ya eso al gusto. Mirad, es que nos ha quedado... Madre mía, mirad cómo nos ha quedado. A ver. Mirad para que lo veáis. ¿Estáis viendo la textura? Pues ya tenemos nuestra salsa barbacoa, que podemos usar de base en las pizzas, podemos usar para cualquier tipo de fritura que hagamos en casa y bueno, podemos usar para las patatas, para lo que queráis. Mirad, cocinillas, mirad cómo nos ha quedado. ¿Estáis viendo? Pues nos ha quedado perfecta. Y yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao, besis.